que la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en su vida. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a tomar un tiempo de la palabra del Señor. Vamos a una oración. Voy a compartirles un mensaje que pues poco se toca ya en estos tiempos cuando hablamos de santidad. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad, hermanos? Y es una de las evidencias que el cristiano también va a vivir cuando tiene la vida en Cristo, una vida de santidad, una vida de apartarse cada vez más del pecado. Pero antes quiero comenzar con algunos textos. Probablemente no me alcance el tiempo para llegar al texto de Isaías 6, porque ese es el capítulo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero vamos a tratar, hermano, de que la palabra del Señor nos enseñe, nos explique lo que hoy queremos, lo que el Señor quiera darnos para nosotros esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, y versículo. Vamos a empezar desde el versículo 14. Posteriormente lo terminaremos en el versículo 17. Y bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, aquí no habla de santidad, no habla de santidad, no habla de nada, pero cuando me puse a analizar estos pasajes y a ver otros textos bíblicos, recordemos que el pueblo de Israel fue considerado por Dios, llamado por Dios, como el pueblo santo, como el pueblo apartado para Dios. Y nosotros, hermanos, aunque somos poquito, también Dios nos considera un pueblo que hemos sido apartados por Él, ¿sí? Y bueno, al paso del tiempo te vas a ir dando cuenta de qué trata mi mensaje de esta noche. Primeramente podemos ver el encabezado acerca de Pablo. Aquí está Pablo y Bernabé, y han hecho por obra de Dios un milagro extraordinario, dándole la salud a un cojo de nacimiento, dice el versículo 8. Pero estas personas que están ahí, estas personas que están en Listra, dice la Escritura, que después que vieron esta obra hecha por mano de los apóstoles, ellos quisieron adorarlo, quisieron idolatrarlo, porque era la tradición. Pero vemos entonces más abajo en el versículo 14, usted lo puede ir viendo con detalle. Mi pasaje en específico va a ser el versículo 16. Pero vamos a ver el acontecimiento. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de esta vanidades os convertáis al Dios vivo. Vean lo que dice: que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes. Este es mi mensaje. En las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Versículo 17. Si bien nos dejó a sí mismo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vamos a darle gracias al Señor, hermano, para poder recibir esta palabra de Dios, y en verdad que sea Dios tocando nuestra vida, tocando nuestra conciencia, nuestro corazón, para poder vivir una vida que a Él le agrade, ¿no? Padre, mi amado Dios, una vez más estoy aquí, Señor, delante de ti, agradecido, Señor, porque tu gran misericordia aún tú permites
que yo esté de pie, Señor, delante de mis hermanos para traer la palabra. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo me ayude, nos ayude a entender tu palabra, que sea tu palabra cada vez más convenciéndonos, animándonos, Señor, exhortándonos, Padre, a que vayamos hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento que es tu Hijo Jesucristo. Y Dios, en esta noche además quiero pedirte, si algún hermano, alguna familia aquí presente tiene alguna aflicción, si hay algún problema, Señor, si hay alguna enfermedad, si hay alguna necesidad, algún dolor, alguna tristeza, Padre, que nuestra tristeza se convierta en alegría, en regocijo, porque sabemos, Señor, que tú, aún tú, Señor, estás mirando desde los cielos sobre nuestra vida. Padre, ayúdanos a comprender este mensaje y que cada uno de nosotros, Señor, regresemos compungidos, meditando, Señor, en lo que tú nos has hablado hoy, a través del Espíritu Santo, mediante la revelación divina, que es tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poderlo entender. Padre, si hay algo que salga fuera de mi boca, Señor, que no esté de acuerdo con tu palabra, también te pido, Señor, que lo pases por alto. Y Señor, tú sabes que carezco de conocimiento. No conozco toda la verdad absoluta eres tú, Señor, toda la verdad. Pero sí tenemos la palabra revelada y anhelamos, Señor, recibirla por fe, Padre, por fe. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Te bendecimos, Dios. Bueno, vamos entonces a hablar de un tema muy importante que está en el versículo 15. Y pensando esto, hermanos, tal vez usted en algún tiempo usted ha visto cambios en estos tiempos, cambios entre el pueblo de Dios, cambio con la gente, ¿verdad? Cambios en la familia. Aún, hermano, otra vez como pastor me ha tocado vivir cosas, me ha tocado a veces tratar con personas y se me hace muy difícil, como lo he dicho siempre. Me ha tocado también tratar con mi familia y se me hace muy difícil. Y a veces llegamos a conclusión y decimos, a veces nosotros quisiéramos encajarle la palabra de Dios ahí en su cabeza y decirle, pero ¿por qué no entienden? No sé si tú has vivido esa experiencia en tu vida, en tu familia, o con la gente a quienes tú les hablas el Evangelio, y te encontrarás que hay un rechazo absoluto, completo rechazo hacia la palabra de Dios. Y eso, en momentos, si no estamos firmes, si no estamos confiados en el Señor, llegará un tiempo donde tal vez tu vida espiritual mengue y llegues a una conclusión y digas, ¿sabes qué? Pues yo voy a luchar por mí mismo, ¿no? Me pregunta surge, ¿estará bien ese pensamiento? Yo digo que sí está bien, mientras no dejes de predicar el Evangelio. ¿Sí? No dejes de predicar el Evangelio. Pero está bien, hermano, porque la salvación que el Señor te dio ha sido íntima, ha sido personal, y un día le entregarás cuenta tú. Tú y yo le vamos a entregar cuentas a nuestro Dios. Entonces este pasaje no habla de santidad, porque quiero llevarlos a la historia, primeramente viendo cómo está el pueblo de Dios y cómo está nuestro tiempo del día de hoy. También vamos a tratar este asunto y hacernos una pregunta de acuerdo a nuestro país. Ayer estábamos en un velorio, yo tuve la dicha, ya hasta tercer lugar entré, porque mi hermano José, Narciso y Antonio compartieron el evangelio, pero yo fui ya al final y mi tema fue acerca de todo lo que ya se había dicho, era que quería orar por esas personas. Primeramente orar por esas personas porque Pablo una vez lo había dicho ahí en Romanos 10 y Romanos 9, había dicho, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración
es por la salvación de mis hermanos, mis parientes, los judíos. Y con ese tema, con ese texto, yo entré y le dije, somos mexicanos. Y Dios nos ha permitido estar en este país. Nos permitió nacer en este país, por lo tanto, pues mi deseo es que también mis parientes, que son de nuestra nación, pues conozcan a Cristo. Y bueno, pensando en este versículo, en el versículo 16 dice que las edades pasadas, ¿cuáles edades pasadas? Siglos atrás, hermanos, nosotros podemos pensar conforme a las Escrituras que probablemente ya estamos por ahí como en el año 7000, ya casi entrando, ¿verdad? Ya por ahí andamos, 6000 años, 4000 y 2000, pues 6000 años, póngale usted un poco más, pero ha transcurrido mucho tiempo, mucho tiempo. Constantemente Dios ha trabajado con el ser humano. Eso creo que usted lo sabe porque ha estudiado la Biblia. Dios ha venido trabajando constantemente con la gente, pero también ha venido exhortando, pero no solamente eso, también el Señor ha venido trayendo juicio, ¿sí? Uno de los juicios muy evidentes que podemos ver en la Biblia es acerca de la destrucción por el diluvio. Esa fue la ira de Dios, fue el juicio de Dios sobre aquellas generaciones. No solamente eso, podemos ver el caso de Sodoma y Gomorra, también vemos la ira de Dios, el juicio de Dios cayendo sobre ese pueblo. Ahora llegamos a una conclusión, solamente nosotros en este país, México. Usted solamente mira a través de las noticias, usted mira a su alrededor que ya mataron a fulano, que ya mataron a fulana, que ya mataron a cierta familia, que hay feminicidio, que hay violaciones, que hay secuestros. Y llega uno a una conclusión y dice, mira que las guerras de Irak, aquellos bombardeos matan a muchas personas y según los hombres que llevan este registro, pues nuestro país están muriendo muchas personas diarias, ¿sí? Muchos hombres, muchos niños están siendo matados en estos tiempos. Entonces llegamos a la conclusión y pudiéramos decir, ¿acaso Dios ha abandonado a nuestra nación? Y estoy casi seguro que es probable que sí. ¿Sí? Es probable que sí. Cuando Dios abandona a una nación, empieza a ver muchas cosas. Y tenemos registro bíblico para poder, pues, entender lo que Dios está haciendo. Pero este pasaje en específico dice en las edades. Esta palabra edades también se le conoce como etapas, ¿verdad? O se le conoce como dispensaciones. Cuando hablamos de edades, Dios ha venido tratando con la humanidad. ¿Recuerdas la historia? ¿Cómo empezó? ¿Recuerdas cómo empezó con Noé? ¿Verdad? Ya está la maldad tan avanzada, pero en medio de esa generación Dios comienza con un hombre. Llegas al tiempo de la ley, ya todo se está degradando, Dios empieza a trabajar ¿con quién? Con Moisés, dándole leyes, ¿sí? Y después vemos a Abraham trabajando con Abraham, empezando una nación. Y así, hermanos, sucesivamente vamos a encontrar a David, vamos a encontrar a los reyes, hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos, ¿verdad? Estamos viendo también que hubo una época donde el pueblo judío tuvo que ser llevados, tuvo que ser cautivo, llevados a Babilonia, y sufrió mucho, por muchos años, 70 años, ¿verdad? Sufrió mucho. Vemos que cuando Cristo viene, el Señor manda a sus profetas, como Juan el Bautista, a predicar el mensaje, a preparar el mensaje de salvación. Viene el Señor Jesús, y lo que hay en esta tierra solamente era y es corrupción, pecado. Entonces la Escritura dice a través del Señor aquí, en las edades pasadas, Él, Dios, Él ha dejado
a todas las gentes a andar en sus propios caminos. Por eso es ahí el tema, hermanos, a pensar para el día de nosotros. Porque a veces nosotros, predicamos el Evangelio y no vemos vidas cambiadas, no vemos gentes que vengan al arrepentimiento, han endurecido más su corazón. La pregunta surge, ¿será que el juicio de Dios está llegando sobre esas personas? Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere. Pero dice el pasaje que el Señor constantemente Él ha permitido a todas las naciones ir en sus propios caminos. Dios los ha dejado. Dios los ha dejado. Y eso, hermano, para mí al menos, cuando yo lo medito en los tiempos de hoy, es probable que eso es lo que está haciendo Dios con el ser humano, o quien sea. Dios los está dejando, ¿sí? Los está dejando a que se vayan por su propio camino, por sus propios pensamientos. Entonces surge esto. Antes de nosotros, ya le he explicado, y creo que usted no carece de conocimiento, porque vemos antes de nosotros, tiempos antes de nosotros, Dios ha traído juicio sobre naciones. Y el juicio más grande, el más evidente que hemos nosotros visto, oído, leído, es el caso del pueblo judío. El pueblo judío ha sufrido demasiado. Entonces el apóstol Pablo usa la palabra en 2 Corintios 10 y da un testimonio diciendo: estas cosas acontecieron a nuestros antepasados, y es una advertencia y dice: no les acontezca lo que ellos vivieron. Y hermano, todo es una cadenita. Todo es una cadenita. Y se vuelve a repetir el mismo patrón. Entonces, esto ha sucedido en aquellos tiempos y llegó un tiempo donde Dios los dejó. No sé si recuerdas a Jeremías. Cuando Jeremías está intercediendo ante el Padre, ante el Señor, por Israel, él está llorando, él está muy indignado, muy arrepentido, muy triste por lo que le está pasando al pueblo judío. El pueblo judío, hermano, ha pasado por cosas muy difíciles. Pensando un poco en nuestro país, si tú amas a este país, si tú amas a aquellos, estamos hablando de nuestro país, pero recuerda que en todo el mundo hay seres humanos que han sido hechos a semejanza e imagen del Señor, pero estamos hablando por lo menos en este país. Yo no sé, mis hermanos, si cuando usted mira la televisión, cuando usted escucha una noticia que familias acabaron con toda la familia, yo no sé, ¿a usted le causa dolor? ¿A usted le causa tristeza? Bueno, Ezequiel pasaba por esos tiempos. Llegó un tiempo donde Ezequiel está orando por lo que le está pasando a Israel. No solamente Ezequiel, sino también Daniel. Daniel está orando también por lo que le está pasando a Israel, y Daniel se pone como intermediario y le dice al Señor: Señor, hemos pecado. No está acusando a Israel, sino está diciendo: tu pueblo y yo hemos pecado. Y dice que él oraba 3 veces al día, ¿verdad? Había veces que entraba en ayuno como un acto de arrepentimiento, intercediendo por sus compatriotas. Pero vemos el caso de Jeremías. El caso de Jeremías fue un tiempo donde Jeremías empieza a orar por el pueblo, pero llega un tiempo donde Dios le dice: ya no ores por este pueblo. Y eso, la verdad, hermano, es de tener temor. Porque la pregunta surge: ¿Dios puede abandonar a un pueblo? Sí. ¿Dios puede irse de un púlpito? Sí. Sí, hermano. Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer. Tenemos un caso muy evidente que pasó con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía todos los dones, todo el conocimiento, tenía todos los ministerios
ahí en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2. Vemos que tenían todo el conocimiento, pero ¿qué hicieron ellos? Sacaron al Señor Jesús. Jesús ya no era el principal, Jesús ya no era la cabeza. Por eso es que Juan está diciendo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Jesús lo había echado de su vida. Y eso, hermano, es de temor, es de tener temor al Señor, porque vamos a ir viendo un poco más adelante lo que está pasando. Vamos a entrar entonces aquí en detalle. Vamos a ver qué pasa cuando Dios abandona una nación. Entonces, la pregunta surge entonces para nosotros: ¿será que Dios ha abandonado a México? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. ¿Sí? Vamos a ver entonces, cuando Dios abandona una nación, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando Dios abandona una nación? Y tenemos algo muy maravilloso de parte de Dios a través del apóstol Pablo, como él dice a través del Evangelio, a través de Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar viendo algunos versículos para ver, mis hermanos, y llegaremos a una conclusión. Llegaremos a una conclusión con nosotros. Con nosotros. Dice las Sagradas Escrituras aquí en el capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo se ve una nación cuando es abandonada por Dios? ¿Cómo luce una nación? Vamos a ver aquí. ¿Cuántos años tiene que se escribió esta carta? Ya tiene 1900 y tantos, ¿verdad? ¿Y cómo es Dios tan sabio? Que lo que dice esta carta, lo que dice la palabra de Dios, tú lo estás mirando en los días de hoy. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira, aquí está, Dios está airado. O cuando Dios está airado por una nación y los abandona. Vamos a ver el pasaje. Porque de lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está pasando en nuestros tiempos con nuestra nación? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Los hombres están haciendo injusticia, están tergiversando la verdad, están cambiando leyes. Es que, hermano, es muy evidente, por eso le digo, es muy evidente que hoy te darás cuenta que se han hecho reformas, se han sacado leyes, se han sacado cosas fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, matar a un bebé no es delito, pero Dios dice que es pecado. ¿Sí? Hoy, unir a dos personas del mismo sexo da igual, no hay problema, pero Dios está en contra de esta aberración que hay. ¿Por qué? Porque en el principio dijo Dios: varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Un hombre para una mujer para un hombre. Ese es el orden divino, ese es el orden de Dios. Pero ¿qué están haciendo hoy los hombres? Están torciendo la verdad. Están torciendo la verdad. Dice que detienen con injusticia. Detienen con injusticia la verdad. Y ese es el problema que hoy estamos viendo. ¿Por qué?
porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Bueno, habrá personas que no conozcan a Dios tal como nosotros estamos conociéndole a través de la Escritura. Pero la Biblia dice que Dios se ha dado a conocer a través de ¿qué? A través de su creación. El Salmo 19 dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, digo, pienso, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que tengas memoria de él. ¿Sí? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Ahí está. Al hombre, Dios al hombre le ha dado un conocimiento. El primer conocimiento es a través de todo lo creado. Nadie puede decir que no exista Dios. Por más difícil que sea su entendimiento, Dios habla a través de la creación. Pero no solamente Dios habla a través de la creación, sino a través de la conciencia. Pase usted al capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Dios le dio al hombre una conciencia y un corazón. Una conciencia para discernir entre el bien y el mal, y un corazón para arrepentirse y para que Dios habite en ese corazón. Pero el ser humano ha rechazado al Señor. Los hombres están torciendo todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Dice entonces aquí en el versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, ya vimos todo lo creado, su naturaleza, su vida moral. Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, eso nadie, absolutamente nadie podrá decir que Jesús fue un pecador. Nadie podrá decir que Jesús fue un hombre falso. No hubo pecado en él, dice la Escritura. Fue un hombre perfecto, puro, sin pecado. Sin pecado, mis hermanos. ¿Sí? Por eso dice aquí, en el 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. O sea, no hay excusa para aquel que no conozca, que diga: es que yo no conozco a Dios. Dios se ha dado a conocer a través de la creación, a través de su vida moral. Pues como le digo, Él fue perfecto. Versículo 21: pues habiendo conocido a Dios. A ver, aquí es un tema muy importante, porque la gente no conoce a Dios como usted le conoce. Porque cuando nosotros hemos conocido a Dios, cuando nosotros conocemos a Cristo, significa que hemos sido salvados mediante la fe. Aquí no es la fe salvadora la que dice habiendo conocido a Dios, sino que toda la gente ha conocido a Dios por medio de lo que ha dicho el texto, a través de su creación. O sea, nadie podría decir, hermanos, mirar solamente todo lo creado del Señor. Alguien diría: ningún humano tendría la capacidad de hacerlo. Tiene que ser alguien más. Tiene que ser alguien más poderoso que tenga todo este poder de hacerlo, y es el Señor. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Luego dice el 22: profesando ser sabios, hicieron esto, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero voy al 24, que es lo que estamos viendo de la línea del versículo 16 de Romanos 14. ¿Qué dice el Señor? Dios dejó ir a esos pueblos, a esas naciones. ¿Qué significa esto, que los dejó ir? Significa que los dejó solo. Y eso es bien triste, hermano.
O sea, que Dios los deje solos para que hagan lo que quieran. Yo veo eso en esta humanidad caída. Yo veo eso en mi familia. Yo lo miro. Les hablas la palabra, les hablas el evangelio, le hablas del pecado y te odian, te aborrecen, aborrecen la palabra de Dios, te quitan la amistad. Pregunta: ¿será el juicio de Dios que está sobre ellos? Puede ser que sí. ¿La ira de Dios está sobre ellos? Sí. San Juan 3:36 dice: aquel que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, dice está sobre él. Tiempo presente, ¿verdad? Y hermanos, pasa eso. O sea, usted ve cada calamidad que le pasa a nuestros seres queridos, a los amigos, conocidos, pero no se arrepienten, no se vuelven a Dios, no se vuelven a Dios. Y Romano dice que su entendimiento y su corazón fue entenebrecido. ¿Qué significa esto? Que se le ha hecho como un callo, su corazón se le ha hecho duro. No hace mucho yo platicaba con mi mamá y de veras, hermanos, con dolor en mi corazón platiqué con ella y le digo: mamá, ¿por qué has hecho duro tu corazón? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué te hizo el Señor? Y hermanos, Dios es un Dios soberano. Dios endureció el corazón del faraón. Y Dios lo puede hacer con cualquiera de las criaturas de esta tierra. Dios lo puede hacer. Es más, dice el apóstol Pablo que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. ¿Sí? Les manda ese espíritu engañoso para que crean a la mentira. Pero aquí está el asunto de lo que estamos viendo. ¿Qué dice el Señor ahí? Entonces, ¿cómo vimos Romanos, Hechos? Dice que el Señor los dejó ir, ¿verdad? En los tiempos pasados. Recuerda ese pasaje. Vamos a nuevamente a unirlo con este que vamos a ver el 24. Pero mire, como dice ahí, del 14 dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios, ¿qué? En sus propios caminos, en sus propios caminos. ¿Qué dice el 24? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. 26. Aquí está el juicio de Dios, hermano. Una vez les había contado que Romanos, cuando usted lee el libro de Romanos, el libro de Romanos es un término forense, es un término judicial. Y eso es lo que hace Dios con el hombre. El hombre, el ser humano, tiene un problema con Dios. Mientras no arregle su problema con Dios, el hombre será un cautivo de Dios. Y necesita venir a la cruz. Necesita venir a Cristo. Ya que es Cristo quien ha reconciliado al hombre mediante su muerte. Entonces aquí en el 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Yo no sé si para usted es normal mirar a dos jovencitas besándose en estos tiempos. Debemos nosotros sentir dolor. Debe haber dolor. ¿O para usted es normal ver a familias destruidas? Hoy estamos pasando por mucho tiempo tan difíciles,
dice que los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Bueno, no se necesita mucha teología para poder entender qué es ese uso natural. Dice además, por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres. Aquí está mujeres y hombres. Estamos nosotros viviendo en un tiempo, en una revolución que se le conoce como la revolución sexual. ¿Sí? Estamos en esos tiempos donde es normal que las mujeres levanten la voz, ¿verdad? Hagan marcha y hagan todo tipo de desorden, según defendiendo sus derechos. Y están a favor de la muerte de un inocente y de justicia, pero le están haciendo injusticia a alguien que merece vivir. ¿Y qué está pasando hoy con los homosexuales? Lo estamos viendo. ¿Qué dice el Señor? Los entregó. Desde los tiempos pasados, dice a Pablo, desde los tiempos pasados, de las edades pasadas, Dios ha permitido que el hombre tome sus propias decisiones. Por eso, hermanos, yo creo que bendito sea Dios, y si usted anuncia el Evangelio y les anuncia a su familia, les anuncia a quien sea, si usted está cumpliendo con esa palabra, siéntase usted dichoso, dichosa de estar predicando. Ha cumplido con hacer esto. Pero hay de aquel que cuando Dios le alcance y le llame a cuenta, no habrá excusa, no habrá escapatoria, no habrá justificación. Nadie le justificará. Entonces dice que también los hombres dejando el uso natural, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y este debate ha sido muy tremendo en nuestros tiempos, porque muchos defienden esto con todas sus fuerzas. Y dice, es que ese texto está mal interpretado, es que Dios es un Dios homofóbico. No, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. ¿Sí? Hombres con hombres y recibiendo en sí, esto está terrible, hermanos. Esta palabra, esta expresión que usa el Señor a través de su siervo Pablo, dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto tiene que ver con estos hombres. Miren, me ha tocado ver casos bien difíciles cuando hablamos de personas del mismo sexo enfermos. Por ejemplo, el SIDA. El SIDA también es el juicio de Dios. Estos hombres reciben, aquí dice el texto, que ellos reciben esto como retribución. Reciben esto. Dice, y recibiendo, dice, en sí mismo la retribución de su extravío. Hace mucho tiempo aquí en la zona fuimos a ver personas así. Aquí está Narciso, personas que estaban invadidos de SIDA. Ese es el camino que ellos eligieron y Dios los dejó. Es terrible, hermanos, es doloroso. Pero vean el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada.
reprobada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, aquí en nuestro país hay un día especial para eso. Hay un tiempo donde se desnudan. Yo no entiendo las leyes. Si yo salgo, hermano, por aquí por la calle desnudo, es un delito. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la libertad? ¿Pero por qué ellos sí pueden? Bueno, solamente se está cumpliendo lo que Dios ya dijo. Ahí pueden ellos. Y hay de todos. Pero ahí también hay niños. Pero a través de las redes sociales también los niños están mirando. A través de los medios los niños también están mirando. Pero es normal. Es normal para ellos. ¿Por qué? Pues como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia. Aquí está lo que hoy estamos viendo. Este es el problema que estamos viendo hoy. Cuando Dios abandona a una nación, a un pueblo, mire lo que pasa. Dice, estando atestado de toda injusticia. Y aquí vienen todas las consecuencias: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Vemos que no hay amor, ¿no? Se acabó el amor. Implacables, sin misericordia. Y luego el 32, quienes habiendo entendido, ahí está la palabra, el juicio de Dios. Cuando Dios abandona a un pueblo, a un país, estas son las consecuencias. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y Pablo ya lo había dicho, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso aquí un cristiano, hermano, tienes que protestar. Tienes que protestar. No con odio, con amor. Y decirle a la gente, mira, Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Eres mi amigo, eres mi amiga, lo que sea, pero tengo que hablarte la verdad. Porque si te complaces en hacerlo, también hay problema. También hay problema. ¿Cómo se mostró el Señor con los pueblos anteriores? Regresemos a Hechos. ¿Cómo se ha mostrado el Señor? ¿Cómo se mostró con las generaciones pasadas? Dice el versículo 18, del 17 en adelante. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Recuerdas un poco la historia de Israel? Dios le mandaba lluvia, Dios mandaba cosecha, pero también cuando venía el juicio de Dios, ¿qué hacía Dios con las cosechas? No había. Lee la oración de Habacuc, lee la historia de los profetas, lee por ejemplo a Isaías.
en los tiempos de Isaías o en los tiempos de Elías. Elías oró, ¿por qué? No hubo lluvia. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? ¿Para qué era? Era el juicio de Dios sobre un pueblo, su pueblo de Israel. Aquí podemos ver entonces, mis hermanos, de acuerdo a Romanos 1:18, cómo han sido las formas distintas de la ira de Dios. Una ira eterna. Va a haber una ira eterna. Hemos cantado un canto, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras. Es el canto. Es lo que le va a pasar a esta nación, a esta tierra, a los que rechazan la palabra de Dios. Va a haber una ira escatológica cuando Cristo venga. También, hermanos, a veces la ira de Dios se manifiesta a través de los desastres naturales. Eso es lo que hemos estado viendo. Una vez se le dijo al Señor Jesús: ¿qué señales vas a manifestar antes de que vengas? Y le dijo: va a haber guerra, va a haber hambre, pestes. Es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios, hermano. Pero una de las iras que dice aquí en Romanos 1:18 y Hechos 14:16 es la ira del abandono. Cuando Dios abandona a un pueblo, ¿qué hace Dios? Dios les permite. Vamos a otro pasaje. No vamos a llegar ahí a Isaías 6, porque quiero reservarme para ese entonces, hermanos, para hablarles qué estaba pasando ahí con los judíos. Pero hoy quiero hablarles una parte, una porción. Vamos al Antiguo Testamento, a Isaías 1. Vamos a ver qué está pasando aquí. Regresemos a Isaías 1:2. Dice el Señor, aquí es el profeta Isaías. Todo lo que Isaías le estaba llevando al pueblo de Israel eran malas noticias. Dice aquí, una nación pecadora. 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Miren, 10 hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y pone otra vez. Esta es una historia muy triste, hermanos, muy triste. Por eso otra vez, hermano, piense esto: por la gracia de Dios, que Dios te ha rescatado, te ha traído, te ha apartado, es por la gracia de Dios que estamos aquí de este lado. Pero estarías igual que aquellos. Yo siempre que hablo con mi familia, o que hablo con la gente, cuando hablamos de matrimonio, yo le digo: mira, por la gracia de Dios, 27 años felizmente casado. 27 años, 30, bueno, no les voy a dar mi edad, pero tantos años. Y yo le digo: nunca probé un alcohol, nunca probé alguna droga, pero no puedo pasar por alto y decir: uy, yo soy el más santo. No, jamás. Y yo cuando le digo a la gente: mi matrimonio está así, y si estoy así, y si vivo así, es porque el Señor a su tiempo me alcanzó. Si no, estuviera perdido. Sin el Señor, tal vez tuviese yo muchos hijos regados, como hoy miramos la sociedad. Entonces,
Dice aquí, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero dice, Israel no entiende. ¿Qué piensa usted, hermano, cuando usted le habla a un pariente y le está yendo mal? Yo, hermanos, cuando veo a un hermano que predica la palabra de Dios, me ha tocado ver hermanos de aquí, servidores, que van con una familia y están haciendo lo que dijo el Señor a través de Pablo, que Dios a usted y a mí, a nosotros que conocemos el Evangelio, dice que nos ha puesto como embajadores. Dice 2 Corintios 5 en adelante, el 21 creo, dice que Dios ruega a través de nosotros. O sea, ¿cómo es eso? Yo he escuchado hermanos, yo he visto hermanos que están hasta las 2 de la mañana ahí con un familiar diciéndole, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. A veces se lo dicen hasta con lágrima. Yo lo he hecho. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios lo ha dicho, que lo hagamos. Dice como si Dios rogara a través de nosotros, dijo Pablo, reconcíliense con Dios. Pero cuando yo veo esto, hermano, y veo la realidad de nuestra sociedad, entonces miramos este pasaje y el Señor le dice aquí a su pueblo, Israel no entiende. Y les digo algo, he tratado con algunas personas de nuestra congregación. Les hablamos, les exhortamos, en amor les hablamos y llegamos a conclusión, dice, ¿no entiende? Este era el problema de Isaías con el pueblo de Israel. Dice, Israel no entiende. Por ahí hay un familiar, por ahí hay una persona que ha dejado a sus hijos por un hombre. Y llega a esa conclusión y dice, pero ¿cómo es posible que tengan que abandonar a sus hijos por un hombre? ¿Qué tienen en la cabeza? En la familia mía, hermano, años he trabajado con mi gente. Tengo un familiar que le he recordado, ¿te acuerdas que hace tanto tiempo, invertí el tiempo, fui hasta cierto lugar a predicarte el Evangelio y no quisiste? Te pasan estas cosas y no quieres de Dios. Bueno, dice aquí el profeta Isaías, tratando con este pueblo, dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y luego dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué pasó? Dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Y todavía esta parte, hermanos. El 5. ¿Por qué quieres ser castigado? ¿Por qué queréis ser castigados aún todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y si vemos, por eso quiero detenerme, hermano, con esto, porque estamos viendo que aquí empezó a llegar el juicio de Dios.
y llegaremos a ver hasta dónde el Señor dejó a su pueblo. Entonces, vamos a terminar pensando en esto, hermano, pensando en nosotros. Somos un pueblo pequeño. Al rato va a haber más. No estamos pensando como mexicanos, como la costumbre que traíamos. Creo que lo hemos dejado. Pero también el pueblo de Dios no dejó sus prácticas, sus costumbres, su idolatría. También Dios les habló otra vez de ello. Pero aquí estamos viendo, hermano, que cuando Dios abandona a una nación, a un pueblo, estas son las consecuencias. Este es el relato. Ya después vamos a ir viendo ahí en Isaías, cuando tenemos a Isaías 6, porque en verdad, hermano, si pudiéramos ver esta parte del versículo 5. Yo cuando trato con personas, aún con familias, y veo que le está yendo muy mal en su relación marital, mal en muchas cosas, yo todavía le digo, ¿y por qué? ¿Por qué haces duro todavía tu corazón? Yo creo que ni ellos lo saben. Puede ser que deliberadamente, conforme a la Biblia, Dios haya endurecido su corazón. Yo, hermano, he vivido eso, yo lo he vivido. Lo he vivido con mi propia familia. Dios ha hablado a sus vidas, pero han endurecido su corazón. Aman más el pecado, aman más la mentira, pero a Dios aborrece. Último texto y terminamos. El Salmo 81:11. Vamos a ver esta historia otra vez, muy triste, hermano. Tenemos que llegar, tenemos que concluir con nosotros, pero no será ahora. Dice el Salmo 81:11, pero mi pueblo no oyó mi voz. Es otra manera de ir por nuestros propios, o que el ser humano va por sus propios caminos. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Pero aquí está lo triste. Los dejé. ¿Se ha puesto a pensar, hermano? A veces la gente normal, la gente común, cuando le digo, Dios te bendiga, claro, Dios siempre está conmigo. Lo interpreta de una manera muy superficial. Claro, Dios siempre está conmigo, aunque estés haciendo el mal. Dios no puede estar ahí. Aunque esté practicando el pecado, Dios no puede estar ahí. Dios es un Dios santo, apartado del mal. Y nosotros, hermanos, dice, Dios está conmigo. Pues al pueblo amado le pasó esto. Dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Los dejé. Y cuando el profeta Isaías miraba todo lo que le pasaba al pueblo, a su pueblo, al pueblo judío, por supuesto que era de lloro para él, como el profeta Jeremías. Hermanos, yo casi estoy seguro
que dentro de nuestra familia, yo estoy casi seguro porque yo lo he hecho, yo he derramado lágrimas al Señor por la salvación de mi casa, de mi gente, de mi familia. Pero ellos se complacen más en su pecado. Yo digo, Señor, tú lo estarás dejando para que se pierda más. Dios es soberano y Él lo puede hacer. ¿Qué conclusión sacamos, hermanos, de este mensaje? Es que si Cristo te ha traído a su luz, si te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, no es porque tú hayas sido bueno o buena, no sé, es la gracia de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad? Miras alrededor de tu familia, de tu gente, y dice gente adúltera, gente borracha, viciosos, asesinos. Yo estoy viviendo un caso muy difícil con una de mis hermanas. Y yo les hablo, un hermano, el viernes pasado, casi hasta la 1 de la mañana, ahí en la casa. Yo me acerqué a mi hermano y le dije, gente que no es tu familia, que ni siquiera te conoce, mira cómo te habló. Y no lo hizo contigo, no lo hace contigo solamente, lo hacemos con cualquier persona. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios ha abierto nuestro entendimiento, nos ha dado el Espíritu Santo y nos hace ver lo horrendo que es el pecado. Lo horrendo que es el pecado, como el pecado termina con todo, arrasa con todo. Y le dije a mi hermana hace unos días, yo creo que es la última vez que voy a hablar contigo, porque tú no entiendes. Y me voy a trabajar, hermano, me voy llorando. Y le digo, Señor, ¿tú qué harías? Yo le dije a mi hermana que ya, que se me acabaron mis fuerzas, ya no tengo más que darle. No, hermano. Lo dije en mis emociones, en mi desesperación. Y lo único que puedo hacer es doblar mis rodillas y decir, Señor, solamente ten misericordia. Un día hablamos, ¿no? Porque otros oraron por nosotros. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Lo estamos viendo en nuestro país. Asaltos, secuestros, robos. Y dice Dios, me ha librado. Dios me ha guardado. Yo cuando pienso que ya secuestraron a cierta jovencita, digo, gracias Señor. Guarda de mi hija, guarda de mis hijos, guarda de los hijos de mis hermanos. Tenemos una gran cobertura de parte del Señor. Y hermanos, pero así está la historia de la Biblia. Así está la humanidad y así ha trabajado el Señor. Pero este pasaje tan poderoso dice que el Señor pasó por alto todo eso, ¿verdad? Y ha dejado que el ser humano tome sus propias decisiones, su propio camino. Pero a la vez hay un juicio. Bendito Dios que el juicio, la ira que nos correspondía, Jesucristo la vivió por ti. Es de darle muchas gracias al Señor. Pónganse de pie, Padre.
Señor, en verdad, al meternos a las Escrituras, Señor, y pensar y ver cómo han sido tus tratos, Señor, con la humanidad, hoy se está cumpliendo, Padre. Hoy se está cumpliendo. Hoy estamos mirando la necedad, el endurecimiento de los corazones de los hombres. Aman más su pecado, Señor, y no quieren venir a la luz porque no quieren ser descubiertos, Señor. Señor Dios, nuestra oración son por todos aquellos hombres que están lejos de ti, Señor. Dios, ten misericordia. Usa tu palabra, Señor. Usa tu palabra, porque tu palabra dice que cuando tú envías un mensaje, esa palabra nunca regresa vacía, porque tú harás lo que tú quieres. Gracias por nosotros. Gracias porque nos has alcanzado mediante el Evangelio. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir para la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias. Quiero que bendigas a mis hijos, desde el más pequeño hasta el más grande. Dales paz. Prospera su vida, Señor. Prospera su espíritu, su alma, su entendimiento, y que haya en nosotros temor reverente hacia nosotros. Gracias. Despídenos, Señor, en paz. Gracias, Señor, por este tiempo.